Dios te bendiga y bienvenido a este tu programa, Joven de Cristo. Un programa que trajo contenido edificante para cada una de sus vidas. En esta ocasión tenemos lo que es la segunda parte del testimonio de nuestro hermano Vladimir Castro. Gloria a Dios, un testimonio que yo sé que ha impactado a muchas vidas. Así que te vamos a invitar a que si no has visto la primera parte, te vayas y las veas. Vamos a estar dejando el link ahí abajo en la descripción para que veas la primera parte. Y si ya viste la primera parte, pues ¿qué espera? Ves esta. Porque estaremos hablando, gloria a Dios, nuestro hermano Vladimir estará hablando, gloria a Dios, de cómo él ha aprendido la palabra, gloria a Dios, cómo la palabra le ha sido revelada y muchas otras cosas más. Yo quiero que él se esté presentando y esté hablando a ese público que está ahí en vivo con nosotros. Bendiciones, Anderson, bendiciones a todo el que está acá. De verdad que para mí es un placer una vez más estar en esta plataforma, Joven de Cristo, y yo sé que hoy vamos a aprender mucho de lo que Dios me ha permitido vivir, ¿no? Y que Él quiere que todos sepamos. Amén, 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 amén. Vladimir, esta es la segunda parte de tu testimonio. Nos decías en el testimonio pasado lo que tuviste que pasar antes de venir al Evangelio, lo que también pasaste durante el Evangelio. Ajá. Pero hay muchas personas que tal vez están ahí que se preguntan, wow, ¿cómo el hombre tiene tanta revelación? ¿Cómo escudriña la Biblia? ¿Algún método específico para él escudriñar la palabra, para poder interpretar la palabra? Porque hay muchas personas que leen y muchas veces no tienen el discernimiento correcto de la palabra. Gloria a Dios. Amén. Bueno, una de las cosas que creo que es importante en esta parte, que no podemos dejar pasar por alto, es que cuando tú tienes un buen maestro, tu enseñanza es eficaz. Amén. O sea, es decir, lo que él te transmite, imparte, llega a ti, ¿no? Hace algo extraordinario contigo. Yo creo, en primer lugar, tuve primero un maestro, Alejandro Estrella, luego conocí a otro, y luego a otro, y a otro, como 3 o 4, aunque conocía más, estudié en varios lugares, pero algo que hubo de especial. De cada uno yo traté de aprender algo distinto, eso fue lo primero. De cada uno yo entendía que tenía algo que ofrecer y yo lo traté de aprender y lo aprendí, créeme que sí. Y otra cosa, yo le oraba a Dios. Aquí viene el secreto. Yo le rogaba, le lloraba, le gemía a Dios que yo quería ser un maestro, un expositor de su palabra, no como alguien más, sino como Él realmente me diseñó. Entonces el Padre, viendo mi hambre, yo tenía un hambre voraz, implacable, yo no desaprovechaba una oportunidad. Por eso te decía que cuando entré a Caucedo a trabajar, yo duré 2 años en Caucedo y de noche yo recuerdo que como muelle al fin, que a veces tú no sabes, tú estás parado ahora, de momento llega a trabajo, cuando venían los barcos o los barcos se iban en la madrugada yo me ponía a estudiar. Wow. Sí, a veces yo llegaba a la casa del trabajo y me ponía a estudiar. Fue algo que vino incrustado contigo en tu ADN. Eso es que yo entendía que a través del conocimiento se iban a despertar cosas en mí. Entonces, hay un punto importante en todo esto. La iglesia quizá, o mucha gente no ha entendido o no se le ha formado en el área de la maestría. Y el ministerio del maestro lo tienen aislado, ¿no? Sí. En un segundo plano, porque no es un ministerio vistoso, no jala mucha gente, Sí. no le predice la vida a nadie, O no da carro. Tal vez no está en los grandes escenarios. Exacto, no da carro, no da jipeta, pero cuando entendí la riqueza que había acá, nunca dejé que nadie contaminara eso que Dios quería hacer conmigo. Yo nunca permití que venía gente, no, porque tú tienes que hacer tal y tal cosa. Yo le respetaba su opinión y yo seguía haciendo lo que tenía que hacer. Porque yo sabía que en el conocimiento iba a despertar, iba a encontrar algo y así mismo fue. Y algo muy importante, Anderson, y es que en el conocimiento, o a través del conocimiento, entendí que yo iba a encontrar mi esencia. Dios mío. Una de las cosas por las que la gente lucha en esta tierra es por encontrarse a sí mismo, a sí misma. Sabía yo que a través del conocimiento iba a despertar áreas en mi vida que luego iban a ser importantísimas, y así mismo fue. Yo le rogaba al Señor, en una ocasión no quería ni ministerio porque se sufría mucho. La persecución, el señalamiento, la injuria, la calumnia, la mentira, la estafa, el robo, un sinnúmero de cosas que te pasan que yo no quería. Yo le decía, quédate con tu ministerio. Yo secularmente iba a estudiar otras carreras, no la que estudié, me iba a preparar en otra área precisamente, porque yo no estaba aferrado en un momento en el ministerio para nada. Yo quería estudiar lo que me nacía, que era economía, por ejemplo, sí.
era una de las carreras que quería, o física. Eso sí, pero no quería, no me interesaba ministerio, esto se sufre mucho, hay que pagar un alto precio por tener esto. Bueno, pero Dios no le plujo de esa manera y no me permitió formarme, especializarme en las áreas que yo quise fuera de. Nada, entonces continué en el área teológica, sí formándome, pero no era, y aquí viene, hay un punto, porque hay gente que estudia para almacenar conocimiento. Pero Wow. hay otros que estudiamos porque estamos claros que a través de él vamos a conectar con nuestra esencia y conjuntamente con el Creador. Ese fue mi caso. Yo no estudiaba para saber más que nadie. O sea, que tú no estudiabas para, por así decirte, para darte a destacar, sino para ti No, mismo. exacto. Porque llegó un momento que ya yo entendí, por la madurez, digo, bueno, yo no voy a estudiar para estar compitiendo con nadie, yo no voy a estudiar para estar a saber más que nadie, porque siempre habrá alguien que sepa más que tú, ¿verdad? Más o menos que tú, siempre va a haber, eso se va a dar. Entonces yo decía, bueno, si algo tiene sentido es estudiar para que yo pueda despertar lo que Dios puso en mí. Para aquello que si realmente yo vine aquí con una asignación del cielo, cuando la gente vea lo que yo exponga, la gente se va a dar cuenta si es verdad o no. Y así fue que se dio la cosa. Entonces empezaron a pasar unos cuantos milagros. Y aquí es que entra la parte interesante. Wow, wow. Explícame eso ahí. Sí, permíteme tomar agua. Wow. Gloria a Dios. Uno de los milagros fue um, que el Espíritu activó en mí la iluminación. La iluminación. De ver la palabra desde otro punto de vista. Exacto. Entender el texto, uno, como lo entendió el escritor sagrado. Entender lo que estaba pasando y las emociones que estuvieron inmersas en ese proceso de escritura. Exacto. ¿Cómo pasó lo que pasó? La revelación llegó un momento que el Espíritu me conectó directamente de una manera que no lo puedo explicar en palabras. O sea, el Espíritu te conectó con el tiempo que se estaba escribiendo y también con lo que estaba aconteciendo. Es algo muy importante. Muy importante. Porque, Vladimir, porque muchas veces queremos traer el tiempo a nuestra condición. Exactamente. Y no vamos a tener una revelación certera si lo acondicionamos a lo que estamos solamente viviendo. No, jamás. Tienes que tener una mente flexible y dejarte, ¿verdad?, guiar por el Espíritu. Entonces, yo recuerdo que cuando interpretaba los textos que veía, que podía trasladarme el momento exacto, lo que sucedía, y descubrir lo que había detrás. Justamente el Espíritu me revelaba a mí, y luego yo lo encontraba en los libros. Oye, ¿cómo era? Wow. El Espíritu me lo revelaba a mí, yo luego lo encontraba en los libros. Porque yo siempre apelé a la revelación. No apelé al conocimiento intelectual netamente. Teórico. Exacto. Me iba a la revelación. Yo siempre a veces yo iba a predicar, recuerdo, a enseñar. Y yo leía un poco y después la parte no quería leer más. Yo quería que el Espíritu me iluminara, me insuflara, me soplara lo que realmente había. No quería simplemente ese conocimiento abstracto intelectual. Quería el conocimiento que da vida. Wow. Eso es bien importante. Lo otro que me pasó, otra de las cosas que me pasó en ese contexto, fue que una vez, estando en un diplomado profético, el que va a impartir, yo llego el primer día, perfecto. Vino uno antes que él y él viene de segundo, y de repente yo veo esa nube blanca que viene hacia mí, desplazándose. Digo, me estaré volviendo loco. Yo me estoy volviendo loco. Cuando de repente la nube entró por la cabeza, y yo empiezo a verme. ¿Qué me pasa? ¿Y qué es lo que me pasa? Y me voy a mi casa y duro varios días así. Digo, Dios mío, ¿y qué fue? Digo, me endemonié. Cuando el Espíritu trata conmigo, no, es que te estoy cambiando desde adentro. Eso fue un punto clave porque entonces me cambió el lenguaje. Wow. Increíble. Me cambia el lenguaje, me cambia el pensamiento, me cambia todo, la percepción, me cambia absolutamente todo. A la hora de interpretar, o sea, veo una revolución en mi interior que se está dando, hay una revelación fresca, que yo sé que hay gente, incluso yo te voy a contar mis anécdotas, estando en lugar enseñando, simplemente hablando, el ambiente se cargaba de una electricidad y la gente no solamente se engrifaba, cualquier cosa podía pasarle, o se sanaban, o empezaban a llorar de manera repentina. Y yo solamente hablando de la palabra de Dios, yo decía, ¿qué es lo que pasa? Dios mío, ¿qué es lo que pasa? Entonces entendí el poder que había en la revelación, en la palabra del Señor. Entonces por eso, muchos de nosotros, hasta que no sabemos, y me pasó que conecté con un maestro que él me enseñó de algo, los maestros proféticos. Yo nunca había escuchado eso. Y te digo que ya tenía un currículum bien avanzado en cuanto a conocimiento. Cuando un día él empieza a enseñar de los maestros proféticos. Y él explica
que eran maestros, que eran profetas. Yo te digo, nunca en mi vida había escuchado eso. Y él dice, este tipo de maestros tienen algo, es que ellos van al plano profético porque ellos, por el nivel de la revelación que tienen, salen de esa etapa cuadrada del maestro y dan un salto y se conectan con la revelación y la traen. Digo, Dios mío. O sea, aparte de que un profeta es un maestro Sí, que enseña. Exacto. Entonces, tú te das cuenta que en Daniel capítulo 12, verso 3 dice lo siguiente. Los entendidos resplandecerán y los que enseñan la justicia. O sea, está hablando de una categoría de maestros. Pero está hablando Daniel, que es un profeta, pero es un maestro Pero también se podría ahí mismo abarcar a la compañía de profetas en la cual se encontraba Saúl. Ok, déjame explicar esa parte de la compañía de profetas. Una cosa es que yo soy profeta o que tú eres profeta o que alguien es profeta. Pero otra muy distinta es un maestro profeta. Cuando tú vas a la tradición judía, tú te encuentras con más de 14 clases de profetas. Hay uno, cuando yo te hablo del maestro profético, es el Nebúa, era el maestro que tenía la capacidad de enseñar, o el profeta que tenía la capacidad de enseñar, es decir, de transmitir, porque la gente no sabe que un maestro no simplemente da conocimiento, un maestro te imparte, te despierta el alma, te calibra el espíritu y te renueva la mente. Wow. Por eso los maestros del espíritu no son iguales igual que todo el mundo. Tú puedes escuchar a alguien que te da bonito mensaje, bonita enseñanza, pero cuando tú escuchas a alguien que te remueve en el interior, como que te está hablando a ti, que tú dices, pero es que conmigo que está hablando, ¿y cómo él sabe eso? ¿Cómo ella sabe eso? Porque precisamente está en la conexión de en tu misma dirección espiritual para impartirte la palabra que tú necesitas. Wow. Entonces, en ese sentido, cuando tú entiendes al maestro, del espíritu, al maestro profético, es que él, por la sensibilidad que tiene al espíritu, él se conecta muy alto. Y aquí yo quiero, pudiera tocar de algunos tópicos bien breves, bien rápido, ¿no? Hay uno de ellos, por ejemplo, el apóstol Pablo le dice en la carta a los Efesios, capítulo 1, versos 17 y 18, él le dice que él ora. Oye lo que está orando Pablo. Pablo está orando para que Dios le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Oye, Pablo, ¿cómo es que Pablo está orando por una iglesia para que ahora ellos despierten la faceta del Espíritu Santo en el contexto de la sabiduría y en el contexto de la revelación? ¿Qué tan importante es la revelación que Pablo está orando por eso? ¿Sabes qué es lo que pasa? En el momento y punto en que alguien despierta la revelación, va a pasar lo siguiente. No solamente va a despertar él, sino que va a despertar a todo el que está en su entorno. Claro. Porque la revelación lo que está buscando es un recipiente por donde entrar. Sí. Entonces, cuando encuentra ese recipiente por donde entrar, ese recipiente se convierte precisamente en un expansor, empieza a expandir, a desarrollar, ¿verdad? Y a alargar aquello que él ya recibió porque no es para él. Sí, no, que eso es lo que pasa cuando tú tienes la revelación, esa revelación te quema por dentro. Exacto. No te puedes quedar con ella, no te puedes quedar con esa palabra, tú sientes que es algo demasiado grande que has descubierto. Si te quedas con ella, explota. Sí, tiene que sacarla. Tiene que sacarla. Entonces, cuando Pablo, a mí me llamó la atención eso. ¿Cómo que Pablo está orando por esto? Entonces se continúa diciendo, iluminando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la voluntad. Oye esto, la anchura, la longitud, la profundidad. Te está hablando de medidas, de conocimiento, por favor. Yo creo que alguien debe decir amén a esto aquí hoy. Niveles de revelación. Sí. Hay medidas de revelación. Pablo te está diciendo que cuando el que tiene el espíritu de la sabiduría y el espíritu de la revelación tiene la oportunidad de alcanzar medidas importantes y elevadas del conocimiento espiritual. Nosotros muchas veces nos hemos quedado en un evangelio de andar de Biblia bajo del brazo, de ir a una iglesia y sentarnos, cantar 2 o 3 coros e irnos para la casa. No, eso no es el evangelio. Pablo está diciendo que hay algo más y que cuando tú conoces a Dios hay una preocupación por alcanzar los niveles del... Yes. Tú estás preocupado por saber quién es Dios, porque no es que tú conociste a Dios por una experiencia de un día, no, es que tú necesitas profundizar en Él. Y Pablo está consciente de esto y lo lleva a otro nivel. Yo entendí esto, y vi, le decía a amigos, amigas, le decía, cuando la gente escuche esto que yo estoy diciendo, ustedes verán que la gente lo va a amar.
De hecho, hay un amigo mío en especial que él decía, él, siempre compartía mucho, y lo usaba yo como mi musa, porque yo me inspiraba con él para hablar de esto. La revelación se me hacía fácil con él. Y él me decía, ¿tú ves eso que tú enseñas? Eso lo van a traducir en diferentes países, porque van a querer escucharlo, me decía él. Estoy hablando de varios años atrás. Todavía no había yo despegado en el ministerio así, quizá no tan contundentemente. Y él me decía de esa manera, y yo decía, Dios mío, y me reía, pero yo creía lo que él me decía, porque era que realmente yo podía vivir hablando con las personas. Yo te digo que hablando con mis amigos, lloraban, literal. Hay gente que lloraba y hay otros que decían, wow, esa palabra, una palabra sencilla, eso me cambió la vida. Y al día de hoy, los testimonios, si yo porque no publico los testimonios diario, Anderson, diario, literalmente, de todas las partes del mundo, la gente, te voy a contar parte de lo que la gente me ha dicho que a mí me ha marcado. Hubo alguien que me escribió y me dijo, yo empecé a recoger los pedazos de mi vida cuando te escuché a ti. Yo me quedé increíble, digo, porque entonces digo, lo que Dios ha hecho. No obstante, otro de los testimonios que de verdad que eso me marcó fue cuando yo empecé a hacer transmisiones en vivo en Facebook. Ella tiene 3 hijos, el más pequeño, ella un día está mirando una transmisión mía, y el más pequeño tiene como 9 o 10 años, y le dice, mami, a mí me gusta verlo a él. Y ella se sorprende y le dice, ¿por qué? Porque él habla bien, se expresa bien, y yo lo entiendo. Cuando ella me dijo así, a mí se me aguaron los ojos. ¿Por qué se me aguaron? Porque el Señor empezó a tratar conmigo. Y me decía el Espíritu, ¿tú ves eso? Eso es para que tú te des cuenta que tú no le hablas a la mente de la gente, tú le hablas al alma. Wow. Dios mío. Es que por eso yo entendí una separación. Hay maestros, pero hay maestros iluminados. Por eso lo de Daniel, los entendidos resplandecerán, y los que enseñan la justicia resplandecerán como la luz del firmamento. Es decir, su nivel de enseñanza es tan fuerte que ellos van a resplandecer, es decir, porque ellos enseñan que la justicia, la verdad de Dios. El Evangelio. Exactamente, ellos van a enseñar la verdad, la revelación del Padre. Y eso va a hacer entonces que otros despierten. Eso va a hacer que haya una revolución dentro de otro, sí, que haya un cambio dentro de otro. Y cuando yo vi ese niño que no tenía, qué sé yo, las competencias mentales, por así decirlo, para entender eso que tan fuerte que yo estaba transmitiendo, entendí esto. Es que los maestros del espíritu no le hablan a la mente, le hablan al alma. Le hablan al espíritu. Sí. Por eso el cerebro no entiende, pero el alma se mueve porque ella lo entiende. Ella sabe de qué están hablando. Y es una enseñanza más contundente, que es perduradera, que trae cambio. Exacto. Muchas veces las enseñanzas, por así decirlo, teológicas, por así decirlo, solamente te traen una enseñanza de momentánea. Muchas veces tú hasta te olvidas de ella. Exacto. Pero cuando te da tu alma o tu espíritu, trae un cambio. Tú no la olvidas. Se queda impregnada en ti. Sí. Entonces, esos son niveles. Otra de las experiencias, te voy a contar otra de mi experiencia. Yo un día voy a bañarme y el Espíritu trata conmigo y me dice, ese nivel que tú tienes, ese es simplemente el primer nivel. Wow. Hay más niveles, pero para alcanzarlo te toca tener disciplina, así mismo, disciplina y entrega para alcanzar los próximos niveles. Y ahí yo entendí algo respecto a Jesús. ¿Cómo es que este hombre tiene un nivel de enseñanza impresionante? Y Nicodemo, que es el rabino de la nación, va donde él. Nicodemo es un anciano. Tiene probablemente 70 y pico de años. Y Jesús no tiene ni 33. ¿Cómo Nicodemo va donde Jesús? A escuchar una revelación de alguien que él le dobla la edad. ¿Sabe por qué? Porque el nivel de revelación que tiene ese joven, ¿verdad?, excede totalmente todo lo que él ha estudiado. Todo lo que él había estudiado se vio confrontado cuando alguien de menor edad vino y trajo una revelación diferente. Muchos de los que nos están escuchando tienen miedo de transmitir la revelación con la que el Padre los engendró. Por esa razón ellos no han visto lo que tienen que ver de Dios, porque ellos están ocultando lo que el Padre les puso. Y tal vez muchas veces lo ocultan, mi hermano Vladimir, según ellos entienden, porque nadie lo ha sacado a la luz,
porque no es común. Exacto. Porque muchas veces pensamos que solamente lo común es lo que está de moda o lo que va. Y muchas veces Dios quiere transmitir un mensaje nuevo, diferente, nuevo. Por ejemplo, un vino nuevo, pero muchas veces decimos, no, pero esto no lo ha dicho nadie. No te vayas más lejos. Esta plataforma, sí, igual que otras, ¿qué es lo que están haciendo? Trayendo algo distinto en el sentido, porque el púlpito ya está limitado. Wow. Hubo un cambio de escenario. De manera que el púlpito ya no abarca como antes. El púlpito se quedó limitado a un grupo en específico. Pero cuando lo hacemos desde esta plataforma, donde impacta, donde llega, es sin límites. Por esa razón, el Padre lo que hizo fue una transición, porque Él quería que cosas se dieran a conocer en masa, no solamente en un púlpito. Dios mío, tú me estás conectando con lo que dice Pablo, que renovemos el entendimiento. Sí. Entonces, el Señor lo que ha hecho es que ha traído un nuevo mover, claro, a personas que eran ningunos, que nadie los conocía. No tenían nombre, apellido, abolengo, relaciones. No lo tenían, pero tenían a Dios. Sí. De manera que Dios cambió el escenario para que ellos pudieran salir a la luz. Porque el mensaje que el Padre quería transmitir, solamente ellos lo podían transmitir. No lo que todo el mundo conocía, no. Eso no. Solamente los nuevos. Lo que el Padre quería traer ese vino nuevo, como dices. Esa renovación en la interpretación. Renovación en la enseñanza. Renovación en la predicación. Y eran ellos que lo iban a hacer. Amén, amén. Entonces, cuando tú aprendes a discernir el tiempo de Dios, el tiempo del Espíritu, cómo es que lo hace, te das cuenta que Dios no le pregunta a nadie cuando Él va a hacer un cambio importante, no, Él simplemente lo hace y ya. Entonces tú te vas dando cuenta que van dándose cambios paulatinos y de repente es que tú no sabes controlarlos, simplemente se están dando. Y eso es lo que ha pasado con esta plataforma y con otras. Amén. Pero sabemos que todo el mundo siempre se levanta cuando hay algo nuevo. Sí. Cuando hay algo nuevo, las personas se levantan. Cuando hay algo que no es común, las personas se levantan. Y será eso de Dios. Exacto. Será realmente eso del Espíritu. Y comienzan a criticarlo, muchas veces a difamarlo, sin escudriñarlo, sin todavía tantearlo, como tú decías. Te has levantado con personas que te han murmurado, te han criticado, te han llamado un blasfema, un hereje, etcétera. Yo no he tenido casi lucha en ese sentido así. Ahora, hubo un momento que me cerraron iglesias, o sea, no me dejaban directamente, no, a Vladimir no lo queremos aquí. No, a Vladimir yo no lo quiero aquí. Pero yo entendía lo que era más el miedo, el temor y la envidia. Sobre todo porque, lamentablemente, tú vives en un evangelio que da pena y vergüenza en este momento histórico. Porque la gente, primero, es un evangelio salvaje, porque fácilmente si yo te puedo tronchar el camino, yo lo hago, no me importan las consecuencias. Lo que yo no quiero es que tú jamás salga a la luz y que lo que tú tienes salga a flote, porque tú me opacas, tú eres una sombra para mí. Y yo inconscientemente con mi buenos sentimientos, llegaba a los lugares y codeaba con personas que pensaban que me iban a apoyar. Mentira, desde que yo daba la espalda, empezaban a masacrarme. Entonces crearon calumnias, inventaron fábulas y que me crearon todo un ambiente negativo. Y me encerraron ahí. Conmigo nadie contaba, realmente. A sinceridad te lo digo. Hubo una ocasión que yo tenía 2 celulares y solamente me llamaba una persona, un amigo que ya falleció. El único que me llamaba. De hecho, él era el que me llevaba cuando estaba enfermo de la pericarditis. Fueron momentos muy dolorosos de aislamiento, de soledad. Dios me enseñó en esos momentos muchas cosas. Una de ellas fue que del único que yo dependiera de Él. Y otra fue, para Él poder enseñarme la revelación, tuvo que hacerlo de esa manera. Amén. Hay una pregunta muy importante, Vladimir, que no se puede quedar en esta parte de tu testimonio y de lo que tú has vivido, que es los falsos maestros. Los falsos maestros, personas que enseñan doctrinas erróneas, como dice Pablo, doctrinas de demonios. Yo creo que tú me hables algo acerca de esto, lo que tú entiendes. Los falsos maestros son más comunes de lo que la gente piensa. Pero entonces el problema es que no hay discernimiento. No sabemos detectarlo. No, la gente al malo le llama bueno y al bueno le llama malo. Increíble, pero cierto. ¿Por qué te lo digo? Bueno, porque viene cualquiera que habla de otra lengua y porque habló de otra lengua y dijo algo, ya hay que creérselo. Ok. Nadie ha evaluado si lo que está diciendo él viene por la Biblia. Sí. 1, 2, nadie ha evaluado si viene del Espíritu. Sí. Nadie le ha puesto atención a eso. Simplemente todo el mundo se fija en la apariencia. Y ahí es que viene el principal problema de los falsos maestros. Porque yo puedo venir con la apariencia, yo puedo venir aquí con la cabeza rapada
y venir con una sotana. Y sin candado, sin nada. Yo puedo venir sin nada aquí y ser el tipo más falso del mundo. Y es que el falso maestro va a buscar las características de un maestro genuino. Exacto, se va a querer parecer. Para ocultar su verdadera identidad. Exacto. Entonces, ahora, ¿cómo tú te vas a dar cuenta que es falso? Número uno, la enseñanza que él tiene, con el tiempo tú te das cuenta que no te dimensiona. Dos, y es donde yo caigo, aquí es un punto un poco sensible. Si la iglesia tiene una enseñanza buena, ¿por qué la gente se comporta mal? ¿Tú sabes por qué? Porque en el fondo, en la raíz, la intención y el espíritu con el que fue transmitido, la enseñanza era malo. Entonces, muchos de nosotros no sabemos discernir ni entender. Hay gente que habla bonito, no es que hable bonito, es que tenga esencia. Hay gente que son carismáticos, no es que tenga carisma. El carisma está bien, pero es que tenga esencia. No hace eso, todo eso es bueno, pero si tú no puedes ver a través del velo de su carisma, de su imponencia, del mito, del aura que le rodea y no puedes ver lo que él es, estás equivocado. Entonces, ahí es que viene el problema, porque es un trabajo. Sí. Es que hay un trabajo que tienes que hacer para tú detectar y mirar. Entonces, nadie quiere hacerlo. Ese es el punto. Y sobre todo que habla las cosas por la palabra. Por la palabra de Dios. Pero no la palabra interpretada a su manera ni a su modo, porque muchos maestros hablan las cosas por la palabra, pero interpretándola a su modo y a su manera, perdón. Exacto. Yo por ejemplo, en este caso, en mi caso que trabajo con liberación, que te pongo algo. Lamentablemente, nosotros nos hemos quedado en una interpretación superflua, banal. ¿Por qué? Porque no nos gusta, nosotros creemos que la única forma de buscar a Dios es orando y ayunando. Pero yo te voy a decir algo. Si yo tengo un mal hábito, por ejemplo, mi ayuno y mi oración no va a ser efectiva, pues yo tengo un mal hábito. Claro. Corrijo el hábito. ¿Para qué? Para que haya una verdad. Ok, ahora, la palabra de Dios es la que me va a llevar, la que va a alimentar el alma. El alma no se alimenta de emociones. Yo le puedo dar un mensaje emotivo a alguien y desde que salga por la puerta se fue. A los 30 minutos ya se lo olvida. Se fue. El alma, el espíritu no se alimenta de basura, de chismes de patio. El espíritu se alimenta de revelación. ¿Por qué tenemos ahí una iglesia famélica metida en ese tipo de problemas? Porque no hay revelación. Si hubiese revelación, la gente no estuviera pendiente al otro, no estuviera buscando problemas, la gente estuviera pendiente de la revelación que viene de parte de Dios. Sí. Entonces, penosamente, hemos llegado a un punto de la historia donde nosotros valoramos más lo que vemos, la apariencia, que está, y nota que las redes están llenas de gente que tú la ves comentando, siempre haciendo alusión a cosas que no tienen que ver con el mensaje del individuo que lo trae. ¿Sabes por qué? Porque están desenfocados. Sí. O sea, que no se fijan ni siquiera en el mensaje. En el mensaje, porque lo están tan pendientes a la apariencia, porque son superfluos, son banales, y que realmente tienen un espíritu de distorsión y confusión. Porque en el momento en que tú sabes apreciar, que tu espíritu detecta, él tiene algo diferente, ella tiene algo diferente, ella tiene algo de Dios, él tiene algo de Dios, tú vas por eso que tiene de Dios. Sí. No por otra cosa. Tú como que vas a retener lo bueno. Exactamente, tú como que separa esto aquí y esto acá. Entonces hay gente que lamentablemente hemos caído en yo diría en un gancho, una trampa. Lamentable, es una trampa que hemos caído. Y nos hemos alimentado más del comentario externo a segundos, terceros, sí, que lo que tiene que ver con el alimento sólido. De ahí el problema, y lo que dice la Biblia, Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, no para más nadie. Por esa razón, tú le preguntas, tú le preguntas, fulano, los problemas que tienen, nunca salen de un problema, porque no son maduros. Es que no hay forma de alcanzar un alimento sólido si no hay madurez. Si yo no soy maduro en el espíritu, si no maduro como persona, yo estoy perdiendo mi tiempo. Puedo ser muy activo, pero es que no hay madurez. Yo soy un niño espiritual. Todo me ofende, de todo es una gritería, de todo es una... O sea, no soporto procesos, no soporto pruebas, no soporto que hablen de mí. Hello.
Hello. O sea, ya es tiempo de despertar. Los niños no están aptos para estos niveles. Esto es revelación con masa muscular, como yo digo. Oh, oh, Dios mío, Dios mío. Pero también hay otra pregunta que yo te quiero hacer, ya que tú eres maestro, y esto no se puede quedar en esta parte. Y es que tú sabes que la iglesia, mayormente la iglesia pentecostal, Sí. ya en estos tiempos no, ya en estos tiempos hemos visto que hay un cambio, pero en los tiempos antiguos, 10 años atrás, veíamos que una persona estudiar teología te decían que tú te ibas a descarriar, que tú te ibas a volver un hereje. O sea, que el estudiar era malo en sí, se decía claramente. Y todavía en estos tiempos se dice en algunos pueblos, o sea, en algunas iglesias, en algunos concilios, algunos círculos. ¿Qué tú entiendes acerca a referente a esto? Vamos a poner los puntos claros. Porque hay que también tomar un punto de vista de personas que comenzaron en el espíritu, pero se fueron a estudiar y descuidaron el espíritu y terminaron en doctrinas falsas. Mira qué pasa. Jesús llama a 12. Nosotros creemos que eran analfabetos, pero eso somos nosotros que lo creemos. ¿Eso qué? Que eran analfabetos. Los 12 discípulos. Exacto. Cuando un niño judío tiene 5 años, a los 5 años se le enseñan los 5 primeros libros de Moisés. De memoria se los sabe. Sí. A los 12 años ya es un fenómeno, a los 13 ya es mayor de edad, y tiene que conocerlo desde Génesis hasta Malaquías, de memoria. Entonces ellos, ¿todos que son? Judíos. No, porque la Biblia dice en Hechos que Pedro era del vulgo. No, pero es que la palabra vulgo no es vulgo de vulgar, o vulgo como nosotros lo entendemos, populacho, no. Vulgo era una escuela, o los discípulos de segunda o tercera generación de Chamay. Chamay era uno de los grandes rabinos que existió en el tiempo de Jesús, que creó una escuela en su tiempo. Ahora fíjate qué pasa. ¿Por qué al enemigo se le ha hecho fácil esa parte? De mantenernos ignorantes. Porque entonces en el área que tú eres ignorante, tú eres esclavo. Sí. Ok. Se vendió la idea de que si tú estudiabas mucho, te volvías loco. ¿Quién la vendió? La Iglesia Católica. Y la Iglesia Evangélica la adoptó. ¿Cuándo la vende la Iglesia Católica? En la Edad Media. Cuando los padres leían la Biblia en latín y oficiaban la misa en latín, entonces cuando el pueblo quería saber lo que, ¿verdad? ¿Qué es lo que están diciendo, no? Porque que no entendemos nada. Entonces le decían que se iban a volver locos si estudiaban mucho. Pero qué curioso, porque los que están oficiando la misa... No se vuelven locos. No se vuelven locos. Ok. La iglesia tomó ese mismo lindero, lamentablemente, y fue para su mal. Porque lo que hizo fue que el desconocimiento nos hizo cometer muchas aberraciones. Muchísimo daño a personas. Maltratar, traumarlas. Y crear un sinnúmero de cosas que no iban. Por ejemplo, la falta de educación en el área profética le restó credibilidad al ministerio profético. Sí. Porque se creía solamente que el profeta era el que estaba en un monte y cuando bajaba decía algo. Sí, pero en la Biblia tú ves que está la compañía de profetas, como tú me la mencionaste, y había que estudiar para ser profeta. Claro. Pasar por una escuela. O sea, que había que estudiar. Entonces, ¿de dónde la iglesia se sacó la idea de que tú estudiando perdías la unción? No entiendo. Hello. No entiendo, es incoherente con la Biblia. Muchas veces toman el pasaje bíblico que dice que la mucha letra mata al espíritu. Es que vamos a entender lo que Pablo está diciendo. La letra mata y el espíritu vivifica. Lo que pasaba era que cuando Pablo enviaba las cartas hacia las comunidades, era lo siguiente. Él le escribía en una tinta roja. Y esa tinta, ¿verdad? Por eso él dice que estamos con la tinta del espíritu. Era una tinta roja que había y él le escribía. Algunos falsificando la carta, le escribían en letra negra. Y a eso es que le llama que la letra mata y el espíritu vivifica. Oye bien, era refiriéndose porque la que viene de él es la que viene del espíritu y la que viene de otra fuente es la que viene. O sea, que habían cartas falsificadas. Oye bien, ¿dónde está el asunto? No, pero también eso lo podemos interpretar porque muchas veces entendemos que porque tú estudias, o sea, muchas personas lo interpretan que por estudiar mucho se van a morir, o sea, va a morir su espíritu. Pero es que es algo incoherente que la Biblia te va a matar si la vida... La vida. Es como la vida te va a dar muerte, ¿tú me entiendes? Eso es como incoherente por todos los lados. El mismo Jesús, entonces, que es nuestro mayor ejemplo, a los 30 años lo bautizan. ¿Por qué lo están bautizando a los 30 años? Porque a los 30 años era que un rabino terminaba sus estudios y podía empezar a oficiar como maestro. Hello. Estoy hablando del Mesías, que estudió aproximadamente con 300, 400 rabinos. Ay, concho. Ay, Dios mío. Entonces, estoy hablando del Mesías que estudió y se formó. ¿Por qué lo hizo? Claro, tenía que formar a personas.
Si tú no eres formado, tú no vas a formar a nadie. Amén. Entonces, tú sabes que hay muchas cosas que ha perdido el evangélico y el cristiano, porque al no ser formado no la puede transmitir a otros. Amén. Simplemente se quedan con él. Y de manera egoísta, tampoco al no quisieron aprender nunca, ¿cómo la transmiten? Ja. Tremendo. Es muy fuerte, es muy fuerte. Pero también mira algo, mi hermano Vladimir. ¿Qué tú entiendes por estas personas que dicen, bueno, yo voy a predicar hoy, yo no necesito una revelación, yo no necesito escudriñar, el Espíritu me va a decir lo que yo tengo que decir allá, o el Espíritu tiene que darme el mensaje? Esas son la gente que tú oyes diciendo que después que están en el escenario, el Espíritu me cambió el mensaje. Wow. Y el Espíritu no le cambió ningún mensaje, fue que ellos se amedrentaron con el sitio, porque como no fueron preparados como debieron de ir, cuando llegan al lugar tienen que predicar el mensaje que ellos ya saben de memoria. Hello. Lo que pasa es que ellos nunca lo dicen eso. El Señor me cambió el mensaje. Yo venía a contar cosas mentira. Lo que pasa es que el Señor no puede cambiar el mensaje porque el Señor no es mentiroso ni tiene sombra de variación. Nunca he creído en eso. Entiendo que si Dios te dice algo aquí, no te va a cambiar allá. O tal vez tú tenías una postura personal, Exacto. humana, y Dios te dio el mensaje ahora. El correcto. El correcto. Porque ese era tuyo. Ese era el tuyo. Exacto. Eso también puede ser. Gloria a Dios. ¿Qué tú puedes, Vladimir, un mensaje enviarle a esas personas que tal vez quieren buscar una intimidad para tener una mejor lectura, una mejor comprensión? Yo tengo una escuela. ¿Una escuela? Se llama Ciclo Divino Academy. Hay una impartición que en alta espiritualidad que es una cosa tremenda. Sí, pero oye algo, Vladimir, hay niveles, como tú dijiste, de interpretación. Sí, claro. Pero hay personas que tal vez están iniciando en el evangelio que todavía no pueden acceder a estos niveles. ¿Por qué? Porque les podría hacer hasta daño, porque no van a entender, tal vez. Tenemos para todos los niveles, realmente. Ok. Pero hay algo muy importante de todo esto. Y aquí viene algo que permíteme decir. Sí. Una cosa es la interpretación científica de la Biblia. Y otra es la interpretación del Espíritu. O sea, la teológica y la divina. Pablo dijo, la enseñanza, 1 Corintios 2:13, que da el Espíritu. Oh, ¿el Espíritu da una enseñanza? Sí, el Espíritu da una enseñanza. 1, 2, el mismo Pablo a los Romanos dice, porque el Espíritu intercede por nosotros. Con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles. Hoy dice en otra parte, y el Espíritu testifica nuestro espíritu. Sí, el testimonio. Eso que testifica, ¿sabe lo que significa? Es que predica a nuestro espíritu. Pero más que predica, es que imparte. Pero más que imparte, es que conecta, él se conecta con tu espíritu para poder bajar, descargar los niveles de la revelación que tu espíritu necesita. Dios mío, tú me estás hablando con las personas que tal vez se acuestan una noche y se sueñan predicando, se sueñan que están siendo instruidos, sí, predicando un mensaje. Y es que están siendo capacitados por el Espíritu sí, en dicho momento. Muchas personas no han podido evolucionar a su nivel, al máximo nivel de la interpretación para luego dar una buena impartición. Es porque no han sido educados por un maestro correcto. Cuando tú estás educado por un maestro correcto, él va a despertar las habilidades que tú tienes para poder impartirle a otros. Sí. Entonces, por eso es que en la Biblia te va a mostrar que Jesús hizo discípulos, los discípulos hicieron discípulos de discípulos. Sí. Pablo hizo discípulos. ¿Por qué? Porque había que transmitir algo. Hello. Había que transmitir e impartir algo a una segunda generación. Sí. Entonces, mucha gente, lo que están es huérfanos en el ministerio, porque no han encontrado a alguien que le dé la cobertura, pero la cobertura es la impartición y el sustento correcto para ellos enseñar o predicar. Eso es lo que pasa. O sea, necesitamos personas que, aunque sean pastores, aunque sean líderes, busquen lo que es el sustento espiritual, porque muchas veces hemos llegado o escalado tal vez en el ministerio y decimos, wow, no, yo no necesito maestro ya, yo no necesito a nadie que me enseñe, ya yo he llegado muy lejos. Y ahí es que comenzamos a errar. Exacto. Ahí es que comenzamos a errar porque la palabra dice que son nuevas hechas cada día y nosotros cada día debemos aprender de ella. Uy. No quedarnos con la revelación pasada, con la revelación de hace 30 años. No, ya eso no funciona ya. De hace 20 Eso años. fue para hace 20 años. Ya eso no es para este tiempo. Gloria a Dios. Yo creo que si tú le quieres enviar un mensaje final a las personas que están ahí, especialmente a los maestros, a esos maestros que tal vez ellos saben que tienen ese don, que tienen ese ministerio, que tienen esa sed, esa necesidad de enseñar, pero se han, por así decirlo, apartado de ese ministerio por buscar lo que están ahora de moda. Sí, claro. Que tal vez fueron llamados para maestros, pero estaban predicando.
Tal vez fueron llamados para maestros a enseñar, pero están profetizando. Yo creo que tú le envías un mensaje a esa persona. Yo quiero darte una palabra en el día de hoy, de parte del Señor. Estás desechando lo que te va a llevar al palacio. Sí. Lo que te va a llevar al palacio no es lo que tú quieras, es lo que Dios puso en tu mano. David, ¿qué era lo que sabía hacer? Tocar el arpa. ¿Qué lo llevó al palacio? Tocar el arpa. José, ¿qué era lo que sabía? Interpretar el sueño. ¿Qué fue lo que lo llevó al palacio? Su interpretación del sueño. Hay cosas que te van a llevar al próximo nivel, pero tú le estás desechando. Tú te estás escudando en una identidad ajena, en un ministerio, una identidad ministerial ajena, que no nada tiene que ver contigo, simplemente porque no es popular, no quiere decir que no venga de Dios. Amén. Ups. Dios mío. Porque nosotros creemos que todo lo popular es lo que viene de Dios. Sí. Hay cosas que son de Dios que no son populares. Amén. Hay intercesores que tú no lo conoces, que tienen más unción que cualquiera. Sí. Hay maestros que tienen más conocimiento que yo y que cualquiera, y nadie los conoce. Y son gente del Espíritu. De manera entonces que tienes que salir de esa falsa identidad para conectarte con la tuya propia. Amén.